Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, con la matrícula 2202-8056. Estoy cursando la licenciatura en Derecho y el módulo de esta ocasión es Derecho Laboral Individual. El reto que voy a presentar ante ustedes es la suspensión, rescisión o terminación laboral. Mi asesora es Kareli Hernández Arteaga. Por lo cual el reto consiste en identificar en 3 casos si se refiere a suspensión, rescisión o terminación de la relación laboral. Para lo cual me voy a dar primeramente a dar una síntesis de cada caso y posteriormente daré la respuesta argumentada y fundamentada en cada situación. Fíjense que el primer caso tiene que ver con un trabajador, en este caso una trabajadora de nombre Marta Maya Ramírez, que es empleada de la empresa Arcilla SPR de RL. Se desempeñaba como ayudante general en el campo, firmó un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y su fecha de ingreso, se puede decir, es el 1 de junio del 2020. Y ella el 19 de julio del 2021 presenta su renuncia, por lo cual me voy a permitir dar la explicación al caso fundamentado. Nuestra legislación dispone que la o el trabajador deba dar cumplimiento a alguna formalidad legal para el perfeccionamiento de la renuncia laboral. No se requiere de ratificación o aprobación ante o por las autoridades del trabajo. Sin embargo, el máximo tribunal del país ha determinado que la renuncia debe acreditarse de manera fehaciente y que no debe quedar lugar a dudas, que la persona trabajadora, mediante su manifestación de voluntad, pone fin a la relación laboral. Esto es, que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5, que a la letra dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Es decir, protege la libertad que tienen las personas para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siempre y cuando sean lícitos, y a recibir por ello una justa retribución. En virtud de lo anterior, una persona puede libremente iniciar una relación de trabajo o celebrar un contrato de trabajo, a lo que generalmente se conoce como relación laboral, la cual consiste en la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona denominado patrón mediante el pago de un salario. En ese sentido, el ejercicio de su libre voluntad, la o el trabajador puede considerar extinguir la relación laboral o el contrato de trabajo por diversas causas o diferentes motivos que pueden ser de carácter personal, profesional o ambos, a través de un documento comúnmente llamado renuncia, carta renuncia, siendo entonces un acto libre y unilateral de voluntad de la persona trabajadora por el que decide dar por terminada la relación laboral. Por tal motivo, para el presente caso que me ocupa, la ciudadana Marta Maya Ramírez decide dar por terminada la relación laboral a través de la renuncia voluntaria con carácter irrevocable y por escrito dirigida al patrón, en la que manifiesta su libre voluntad de separarse de su trabajo por razones o motivos personales. En la carta de renuncia incluye el lugar y fecha, el tipo de su relación laboral, su puesto, nombre, firma de la trabajadora, la huella y un aspecto fundamental, los derechos adquiridos como trabajadora por el tiempo laborado, solicitando su finiquito en que tenga derecho, esto es, los conceptos que han de pagarse a la persona trabajadora cuando la relación laboral termina de forma voluntaria, como es el caso. Ahora bien, me permito pasar al caso número 2. Me pareció muy interesante, dado que se trató de una realidad que vivimos nosotros los mexicanos y prácticamente todo el mundo respecto a la pandemia. El caso 2 dice: el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México Federal publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por el virus
COVID-19 como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede en las labores y los sueldos de los empleados de las empresas Arco Textiles de México, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo de 2009? Mi respuesta al caso tuve que documentarme y la cual pongo a consideración. El antecedente inmediato del cual se tiene conocimiento en los tiempos recientes es la declaración de pandemia efectuada el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, declarando el brote de virus COVID-19 como pandemia derivado del origen e incremento en el número de casos existentes en los países que habían confirmado los mismos, por lo que en ese momento se consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia nacional e internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control y cumplimiento como parte de las autoridades en cada país, y fue la Secretaría de Salud de México la encargada de hacer la manifestación el día 24 de marzo de la misma anualidad. Respecto a la fase 2 de la contingencia sanitaria, es así que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42 bis, que a la letra dice: en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, esto es, el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda excederse de más de un mes. Es decir, la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19 de fecha 15 de 2021, pues ordenó la suspensión inmediata, en este caso la paralización de labores, de las actividades en los sectores público, privado, social de la población, privilegiando el resguardo domiciliario estricto en caso de personas con condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la enfermedad de mérito, que involucre la movilización de personas y la interacción física, cara a cara entre las mismas, y en general evitar todas aquellas actividades de contacto persona a persona, concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Tal es el caso del sector textil, quienes tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado en el que se suspende o modifica las labores, condiciones de trabajo, mas no la relación laboral, sufriendo variaciones importantes para el personal, como trabajo desde casa, llamado home office, y en caso extremo cerrar los centros de trabajo e implementar la política laboral del trabajo a distancia. Ahora bien, respecto al pago de los sueldos, estos deben efectuarse en su totalidad a las y los trabajadores durante la cuarentena y apoyo a la persona que en caso de contagio. Dicha prerrogativa aplica para la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo por la declaratoria de suspensión de las labores que dicte la autoridad sanitaria, y tal como se desprende del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, y en el actual caso se trata de un contrato individual de trabajo, lo cual considero que aún no hay fundamento legal para pagar la indemnización establecida en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, tal y como aplica en el caso de la relación colectiva. Esa fue mi respuesta para el caso número 2. Respecto al caso número 3, es un trabajador de nombre Armando Rosas Morales, quien es empleado de la empresa Arcilla, que se dedica a la cuestión agrícola, produce y comercializa zarzamora, y este trabajador tiene un contrato firmado por temporada únicamente en lo que dura el corte de junio a diciembre. Y bueno, el trabajador se presentó por un tiempo de manera normal, pero el último día que se presentó a trabajar fue el 7 de julio del 2021 y no ha justificado ni ha pedido permiso a su patrón del 7 al 19, que volvió a reincorporarse, y el patrón levantó las actas administrativas correspondientes hasta el 19 de julio. Por lo que esta es mi respuesta.
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, define a la rescisión de contrato como la privación de efectos de un negocio jurídico por sí mismo válido para lo futuro, por medio de una declaración de voluntad. Es decir, es una de las formas de extinguir la relación o el contrato laboral de manera voluntaria por el patrón o por el trabajador. Dicha extinción de la relación laboral produce la terminación del vínculo jurídico existente entre el patrón y el trabajador. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece las causas por las cuales tanto el patrón como el trabajador pueden rescindir la relación laboral en cualquier tiempo. En ese sentido, el patrón o el trabajador pueden dar por terminada la relación laboral cuando el otro incumple con las obligaciones pactadas en el contrato. Es así que para el caso que me ocupa, Armando Rosas Morales, empleado de la empresa Arcilla, se encuadra en un despido justificado y la rescisión laboral es sin responsabilidad para el patrón, dado que termina con la voluntad unilateral el patrón en la forma y términos de la legislación fundamentada en la configuración de alguna de las faltas del trabajador, causas establecidas en la ley, configurando de esta manera un despido justificado, esto es, cuando se concatenan los elementos para aplicar la rescisión laboral porque el trabajador Armando Rosas Morales incurrió en alguna de las causas que señala la fracción décima del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. En tal entendido, el despido es justificado y sin responsabilidad para el patrón, de acuerdo al artículo 46 del mismo ordenamiento. Es así como llegamos a la finalización de los 3 casos, y a manera de conclusión me refiero a que la relación laboral que regula nuestra Constitución respecto al trabajo son aquellas regidas por un contrato de trabajo, y el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que se celebra con el fin de que un trabajador presente a favor de un empleador una determinada labor o actividad en forma personal y bajo continuada subordinación a cambio de una remuneración o salario, misma que se puede darse por concluida a través de la suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral en términos de la ley del trabajo. Eso sería mi presentación del presente reto, esperándolo poner a su consideración. Excelente tarde, gracias.